Tras Patios es un espacio de divulgación y generación de debate regional a partir de artículos científicos y ensayos en ciencias sociales, elaborados por investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Mayor de San Simón y la región, publicados en la revista Tras Patios del Inciso. Bienvenidos a tu programa de la revista científica Tras Patios, en su 7ª versión. Hoy presentamos la investigación titulada Espacio Público y Transporte Urbano, Acceso, Apropiación y Disputa en la Ciudad de Cochabamba, 2019 y 2020, realizado por el investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, Víctor Hugo Calizaya. En la ciudad de Cochabamba y en las sociedades locales en general, 3 grupos sociales en este caso son de importancia, ¿no? Por su relevancia económica, social, política, cultural y fundamentalmente de acción, vamos a decir, social, y en este caso concreto respecto al espacio público. Uno de ellos, lógicamente, son los transportistas. Y cuando digo transportistas estoy hablando de una infinidad de organizaciones sindicales concentradas lógicamente en la ciudad de Cochabamba, pero estructuradas a nivel microrregional, incluso mucho más allá y a nivel incluso nacional, ¿no? Otros actores importantes son pues los comerciantes, ¿no? Que igualmente están organizados a nivel, en este caso, de asociaciones o sindicatos y estructurados igual en todos los niveles y en todas las circunstancias. Y otro sector importante social son las juntas vecinales o las organizaciones vecinales propiamente que se dedican al desarrollo local o barrial, ¿no? Concentrándonos exclusivamente en los transportistas, vamos a ver que su poder, digamos, es importante, y en el caso concreto de Cochabamba ellos tienen interés en acceder, apropiarse, tener, entre comillas, en posesión el espacio público. Y cuando hablamos de espacio público estamos hablando de la acera, de la calle, de la avenida, de las áreas verdes y lógicamente de los equipamientos urbanos más importantes de la ciudad. Y en el caso de los transportistas su área de interés es la vía. En todo caso, lo que hemos visto en el periodo 2019-2020 son 2 acontecimientos importantes, ¿no? Uno, digamos, que sería una crisis, vamos a decir, sanitaria, ¿no? El tema de la pandemia, el COVID, ha provocado en este caso una transformación. A esa crisis sanitaria se suma una crisis política, como hemos vivido también en el país, de ruptura, de enfrentamiento, de divergencia de grupos, ¿no? Pero además se suman otras crisis, como es una crisis social, que hay un malestar, y también una crisis económica. Entonces hay un conjunto de elementos críticos que hacen, en este caso concreto, en 2019, un momento muy especial, ¿no? En ese contexto, se podría decir que de la revisión hemerográfica encontramos más o menos estos datos a nivel de lo que sería el espacio público y temas vinculados al tema precisamente de los transportistas. Y hemos encontrado, digamos, 2 bloques de hechos noticiosos, ¿no? Hemos denominado al primer bloque los hechos noticiosos denominados contextuales. Son 3. Las noticias más importantes durante estos 2 años, 2019-2020, son las relativas al tren metropolitano, todo lo que es su licitación, su construcción y todos los problemas derivados al tema del tren metropolitano. Le sigue en importancia el tema de la terminal de buses. Tiene otra vez relación con el transporte público masivo, pero el tema de la terminal de buses es un tema, digamos, particular porque ahí la instancia municipal o gubernamental no está muy metida porque es una inversión privada, pero tiene mucha incidencia, digamos, en esta consideración del espacio público y los efectos que seguramente va a tener al futuro. Otro hecho noticioso importante como dato contextual es la construcción del corredor Quintanilla. Ahora me voy a abocar a los hechos periodísticos que hemos denominado ya específicos en relación al tema que nos convocan, ¿eh? En este caso al espacio público y al transporte urbano, ¿no? Lo que observamos son 3 bloques, otra vez, de noticias periodísticas importantes, y la más importante es los hechos noticiosos relativos al COVID, ¿no? Es decir, la idea de la pandemia, del abandono de las personas que han hecho del espacio público para recluirse en sus hogares, de la
su futura, vamos a decir, de ciudadanos con el mundo, y eso va a tener efectos directos sobre el tema, digamos, más importante, que es el espacio público y los transportistas, ¿verdad? Dado que en este periodo las restricciones de movilidad de personas y movilidades es total, ¿no? Entonces, lógicamente, eso tiene un impacto negativo en la vida económica y en cada una de las personas dedicadas al transporte público, entre otros como transportistas y la ciudadanía en general. Otro aspecto que emerge, digamos, en este contexto, y es muy importante tomar en cuenta, es el 31% de los hechos noticiosos que están referidos al tema de los conflictos entre transportistas en torno al espacio público. Entre los hechos noticiosos de conflicto, existen conflictos entre transportistas federados y no federados y otros que se disputan, digamos, las calles y las vías de la ciudad. En ese contexto podemos también ver a los otros interesados en las vías públicas, como he dicho anteriormente, que son los comerciantes. Los transportistas quieren circular, entrar por el centro de la ciudad y se encuentran con una gran cantidad de comerciantes que han copado las calles y que no permiten un flujo, digamos. Por lo tanto, los conflictos son permanentes entre estos sectores, es decir, llegan a hechos de violencia, de bloqueos, etc. Y también los ciudadanos que no tienen al final un lugar donde circular libremente y con tranquilidad en las áreas que les corresponden. Además que nadie respeta las reglas de tránsito, entonces estamos en un caos, vamos a decir, en el centro de la ciudad en particular, donde comerciantes y transportistas están permanentemente en colisión junto con los ciudadanos de a pie, se podría decir, ¿no? En ese contexto también aparecen las ciclovías y los ciclistas, ¿no? Dado el impacto de la pandemia, las personas han tenido que recluirse en su casa y el medio de transporte más óptimo en ese periodo es la bicicleta y el ciclista. Y el ciclista aparece como un actor novedoso e interesante, dado que es la mejor manera, digamos, de responder a un momento de crisis sanitaria y que se convierte en una alternativa de transporte. Los ciclistas van a tener, digamos, un reconocimiento en un primer momento para posteriormente volver a una situación, digamos, de vulneración de sus propios derechos, lo mismo que de los ciudadanos por parte de los transportistas en general y en particular de los transportistas de servicio público. Todo esto no hubiera sido posible, enfrentamientos, conflictos, posesiones, etc., sin la presencia de lo que sociológicamente se llama el grupo social, ¿no? Y el grupo social más importante precisamente es el sindicato de base de los transportistas. Y en ese sindicato existen dos tipos de actores, ¿no? Los actores, vamos a decir, trabajadores del transporte público, que serían los choferes, que son trabajadores precarizados, ¿no? Que trabajan en condiciones de alta vulnerabilidad. Y hay otro sector que está dentro de la misma organización, que son los propietarios de los medios de transporte. Manipulan, utilizan y instrumentalizan, vamos a decir, a los trabajadores de base, ¿no? Y los trabajadores de base, ¿quiénes son? Básicamente jóvenes, ¿no? Desempleados. En ese contexto hay un conflicto, hay un problema no resuelto entre transportistas, choferes y propietarios de los medios, digamos, de transporte. En ese contexto, un actor importante que emerge de los choferes son los dirigentes, ¿no? Juega un rol articulador de vinculación con los actores municipales, que se logran alianzas, ¿no? Políticas que van a permitir que los sindicatos, como los sindicatos de transportistas, y los gremios de comerciantes van a terminar haciendo alianzas con las autoridades municipales, ¿no? Con las cuales, digamos, para precisamente preservar su propiedad y sus derechos sobre la vía pública. Esos son los datos que hemos encontrado. Lo relevante, digamos, es observar que la ciudad se construye no de manera espontánea, no de manera, vamos a decir, casual, sino de una manera pensada y meditada desde las organizaciones sociales, como son en este caso los sindicatos, hasta las grandes confederaciones que manejan, vamos a decir, de cierta manera, el control y el poder en relación, digamos, al espacio público, ¿no? Y esa fue la investigación científica de la semana. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.